Un foro de empresarios de Estados Unidos pide a Díaz-Canel diálogo con Washington. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El presidente cubano y títere castrista afirmó que su gobierno está abierto a dialogar con Estados Unidos, pero en condiciones de igualdad y con respeto a la soberanía e integridad de la isla. Díaz-Canel expresó así al recibir en el Palacio de la Revolución de La Habana a una veintena de empresarios estadounidenses y cubanoamericanos que participaron en el primer foro comercial bilateral que se celebra desde 2016, cuando ambos países se acercaron durante el denominado deshielo. Estamos abiertos a fortalecer el diálogo y las relaciones con cualquier país del mundo, y en particular con Estados Unidos, recalcó el presidente cubano, que supeditó estos contactos al respeto a la soberanía e integridad de la isla y el rechazo a las posiciones unilaterales y de fuerza. Asimismo, señaló que si eso se respeta, puede existir un diálogo y un estrechamiento de relaciones independientemente de las divergencias ideológicas que tenemos. Díaz-Canel denunció las 243 medidas aplicadas contra la dictadura por la administración del expresidente Donald Trump, en particular la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. En su opinión, esto es totalmente incierto e irracional, y también reprochó al actual ocupante de la Casa Blanca, Joe Biden, el mantenimiento de muchas de estas sanciones. El títere castrista afirmó que el embargo produce limitaciones de una manera agobiante y citó entre ellas la negativa de los bancos a trabajar con la isla, el corte de las posibilidades de créditos y el no poder exportar divisas al exterior y no poder operar con las cuentas cubanas en bancos de otros países. También resaltó que fue cruel, según él, la política estadounidense en los tiempos de la pandemia del COVID-19, las medidas y mantenerlas en el momento de emergencia sanitaria que atravesó Cuba. En ese sentido, sostuvo ante los empresarios que Washington trató por todos los medios que Cuba no pudiera tener accesos a vacunas y algunos medicamentos que precisaba en ese momento, y que incluso le negaron y bloquearon la posible compra de ventiladores pulmonares. Pero resaltó que a pesar de todo, Cuba no se detuvo y logró desarrollar sus propias vacunas que le han permitido inmunizar a su población, controlar el coronavirus y reducir a cero las muertes por esa causa, claro, sin dar prueba de ello. Cuba rechazó desde el inicio, sin embargo, la compra de vacunas en el exterior y defendió su postura alegando que la producción nacional podría ser igual de eficaz y sin dudas sería más económica. Además, posteriormente las autoridades reafirmaron su posición al señalar que los sueros obtenidos mediante el mecanismo COVAX llegaban a cuentagotas a los países que sí participaron y se jactaron de haber conseguido inmunizar a un enorme porcentaje de su población en mucho menos tiempo que en el resto de los países. A la isla, que también fabricó sus propios ventiladores y mantuvo una firme política de apuesta por la medicina y farmacéutica nacional, llegaron además ventiladores de distintos países, además de toneladas de ayuda en material sanitario y medicamentos desde los Estados Unidos incluido. El foro empresarial Cuba-Estados Unidos, que se desarrollará hasta el próximo día viernes en La Habana, es el último ejemplo de las mejoras que están experimentando las relaciones bilaterales en los últimos meses, aunque sin llegar a los niveles del llamado periodo especial. La anterior edición del foro fue en el 2016 y tuvo lugar durante la visita a Cuba del entonces presidente estadounidense Barack Obama, y como parte del acercamiento impulsado por él y el ex dictador Raúl Castro. Esta etapa quedó sin embargo en suspenso con la llegada de Donald Trump. Siguiendo con las noticias, Bruno Rodríguez y Josep Borrell conversan sobre cooperación y derechos humanos. El canciller cubano Bruno Rodríguez y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Josep Borrell, analizaron los temas de cooperación, derechos humanos, diálogo bilateral, según informó el jefe de la diplomacia europea en su cuenta de Twitter. Tenemos voluntad compartida de celebrar el Consejo Conjunto Unión Europea-Cuba próximamente, especificó Borrell, quien también compartió una foto de su encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores del régimen. El tuit del funcionario europeo generó numerosas críticas, sobre todo por internautas cubanos. La Unión Europea comete un gravísimo error al mantener relaciones y cooperación con la tiranía de Raúl Castro, porque todo eso deviene en represión y esclavitud para el pobre pueblo cubano.
La Unión Europea está ayudando a la tiranía de Cuba a mantenerse en el poder, sentenció un cubano. Pues deberían tener más voluntad en escuchar al pueblo cubano pidiendo libertad y un cambio de sistema en Cuba. La dictadura cubana se burla en la cara de la Unión Europea mientras se está acabando con el pueblo, escribió otro ciudadano indignado. Pese al acercamiento de Borrell y Rodríguez Parrilla, en abril de este año la Unión Europea reconoció la situación de los derechos humanos y la democracia en la isla, que se había deteriorado durante el último año. En su informe anual sobre los derechos humanos y democracia en el mundo correspondiente a 2021, la Unión Europea destacó que la libertad de expresión, asociación y reunión en Cuba siguió estando sujeta a importantes restricciones, con informes de numerosos arrestos arbitrarios y detenciones a corto plazo. El documento recuerda que en julio de 2021, miles de ciudadanos salieron a las calles en forma espontánea sin precedentes en una protesta por los básicos, alimentos, medicinas, restricciones de los derechos humanos y falta de libertad. La libertad de prensa siguió siendo un motivo de preocupación, con Cuba entre los 10 países menos libres del mundo. Varios periodistas y blogueros fueron multados. Los activistas políticos, los defensores de los derechos humanos y los periodistas independientes continuaron enfrentándose a detenciones a corto plazo, cortes de internet, restricciones a viajes nacionales y extranjeros, además de frecuentes medidas que le impiden salir de sus hogares, expone el informe. En ese momento, la Unión Europea se refirió a la propuesta del nuevo Código de las Familias como progresista y señaló que el nuevo Código Penal tenía avances en materia de derechos procesales. Además, según la Unión Europea, Cuba mantuvo una política centrada en la no discriminación, la igualdad de género, la protección de los derechos de los niños, así como los derechos de las personas con discapacidad. Estas últimas consideraciones contrastan totalmente con los informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el presentado por Prisoners Defenders ante la Organización de las Naciones Unidas. Siguiendo con las noticias, un tercer grupo de balseros cubanos arriba a la isla Caimán en menos de una semana. Medios de Gran Caimán estiman que más de 200 cubanos se encuentran actualmente en ese país, detenidos en centros de migrantes o a espera de asilo. Unos 34 migrantes cubanos tocaron tierra en Caimán Brac el día lunes, según el informe del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo de la isla Caimán, por sus siglas en inglés, CBC. Este medio estima que más de 250 cubanos se encuentran actualmente en Islas Caimán. Los migrantes se mantienen detenidos en Gran Caimán, ya sea en el centro de detenciones de inmigrantes, en alojamientos temporales creados en centros cívicos o en la comunidad, especialmente aquellos que esperan solicitudes de asilo, precisó el medio citado. A finales de abril de este año, el CBC activó un plan de contingencia dado el arribo masivo de migrantes, incluidos numerosos cubanos, a las costas de Caimán Brac. No hay ningún beneficio en interceptar a los migrantes por vía marítima antes de su llegada a nuestras costas, porque aún tendrán que ser procesados de la misma manera, de acuerdo con la Convención Internacional sobre el Tratamiento de Refugiados, dijo el director de CBC. El plan de contingencia de migración masiva de Isla Caimán se puede activar una vez que el centro de detención del CBC alcance el 80% de su capacidad. Si bien el número de migrantes no supera la capacidad del centro, era importante no esperar hasta que la situación se volviera inmanejable y preparar al Comité de Migración Masiva, por extensión, a las agencias que constituyen el comité, agregó Critford. Actualmente, Cuba vive un éxodo migratorio que amenaza con sobrepasar la crisis del Mariel. Semanalmente, decenas de balseros cubanos se lanzan al mar en un intento por alcanzar las costas de Florida. La mayoría de ellos son interceptados por las autoridades de Estados Unidos y devueltos a la isla. No obstante, otros recalan en territorios alejados de Estados Unidos, sin contar los que desaparecen e incluso mueren en alta mar. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.